Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, el programa que Masa Gabriel nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Muy bien, de nuevo aquí en la revisión de los medios informativos, de medios de comunicación en español, para acercar noticias que están de actualidad, desgraciadamente, como la que nos vas a comentar hoy por el asesinato el pasado domingo 21 de noviembre de Eliyahu David Kay. Ha habido reacciones en medios españoles y tú quieres comentarlas. Sí, quiero comentar un artículo del País que me ha llamado la atención. El titular no prometía nada malo, decía: un palestino mata a tiros a un israelí en un atentado en la ciudad vieja de Jerusalén. Y dije, bien, vamos a ver. Y lo que pasa es que el tipo de lenguaje empleado y el tipo de contextualización es desconcertante, por ser amables. Agarras el artículo y ya desde el primer párrafo te dicen que un israelí ha muerto y otros 4 han resultado heridos este domingo en un inusual atentado con arma de fuego cometido por un palestino. Un inusual atentado. ¿A qué se refiere que es inusual? Porque efectivamente yo creo que estoy viendo los datos aproximadamente, vamos a los datos, no vamos a la opinión. Desde el 2020 un atentado no se cobraba una vida israelí, pero la cuestión es, ¿por qué es inusual? ¿No intentan los palestinos acaso cometer atentados? Según los datos, hay cada mes como decenas de intentos, 12 en alguna ocasión, depende de los momentos. Y sin ir más lejos, 4 días antes, exactamente en el mismo lugar, un palestino de apenas 16 años acuchilló a 2 policías ahí. 16 años, que esto ya es para otro capítulo, que habría que plantearse qué clase de sociedad se está creando o están construyendo. Cuando hablamos de la incitación en el odio, que los medios de comunicación occidentales les gusta obviar, pues sería muy interesante, porque luego te hablan de niños en las cárceles. Sí, aquí tenemos un niño de 16 años que acuchilló a 2 personas. No resultaron muertos, y yo creo que por eso la mayoría de los atentados, los intentos de atentados que se cometen, no pasan a las noticias. En este caso yo sospecho que cuando habla de inusual atentado es porque se utilizó un arma de fuego, cosa que tampoco es inusual, porque también se ha utilizado en algunos otros. Estaba viendo ahora unos datos de diciembre de 2019, creo que hubo 3 atentados, tal vez no en Jerusalén. Es decir, si vas a emplear el término inusual, explica por qué es inusual, porque si no, la idea que está transmitiendo el periodista es como que no se cometen esos atentados. A lo mejor es inusual porque se cobró una vida, pero no porque no se cometan. Y esto nos coloca en una especie de encuadre de la información en la que suele suceder. La información suelen colocártela desde un prisma de minimización del terrorismo palestino, como si los palestinos fueran unos meros niños que protestan, cuando, por ejemplo, con las famosas protestas de Hamás, que iban con cuchillos a intentar saltar la frontera, hablan de protestas pacíficas. No importa que dijeran cuando saltaban la frontera mostrando sus cuchillos que iban a cortar los cuellos de los israelíes. No, los medios lo trataban de pacífico. Hay una voluntad de no ver. Hay una especie de voluntad de ser ciegos a lo que está sucediendo, o a las informaciones cuando esas informaciones no van en esa línea, ¿no? Y esa violencia palestina, pues como te digo, se minimiza, o se omite, o se distorsiona, como en este caso, esa cosa de que es inusual. El periodista tal vez, pues eso quiere decir, no, es que es inusual por el tipo de arma que se emplea. Bueno, pues escríbelo, porque si no da esa impresión. No es eso nada más, porque a mí me llama la atención ese posicionamiento a la hora de escribir la información sin tapujos. Cuando hablan dicen la explanada de las mezquitas, y destacan que es el tercer lugar más sagrado del Islam.
no hay ningún problema en explicar que es el tercer lugar más sagrado del Islam, pero si vamos a entrar en esos rankings, yo creo que sería interesante también explicar que su denominación Monte del Templo, que es la de como lo conocen los israelíes, es el lugar más sagrado del judaísmo. Es decir, el tercer lugar del Islam, el primero del judaísmo. Habría que, es decir, si mencionas uno, tienes que mencionar el otro. A menos que, y eso es a lo que siempre nos enfrentamos, tu idea de desvincular también el judaísmo de su lugar. Y yo no creo que esto esté hecho conscientemente. O sea, yo no podría llegar y acusar al periodista, decir, no, usted esto lo hace adrede para que No, es algo que está tan interiorizado, es algo que está lo dan tan por hecho que yo estoy convencida de que ni se dan cuenta, pero bueno, no puedo juzgar las voluntades o las intenciones de los periodistas, pero sí puedo ver un trabajo periodístico mal realizado y poco profesional. Por ejemplo, los contextos. Habla de quién es el terrorista, pero no menciona a la víctima. Disculpa que te interrumpa. No te digo porque en el segundo párrafo sí que habla de Eliyahu Kay. Sí habla de Eliyahu Kay, pero menciona el nombre, no habla de quién era. Bueno, hace una breve descripción de quién era. Pues esto es nuevo porque no estaba cuando yo acabo de entrar, no sé si en tu versión no, pero el segundo párrafo comienza diciendo que la víctima mortal fue identificada como Eliyahu Kay, de 25 años, inmigrante judío de origen sudafricano que trabaja. Bueno, y pone principal centro del culto del judaísmo, no. Vale, perfecto. Vale, esto es nuevo. Pues mira, está muy bien esto que me estás diciendo, incluso porque bueno, nosotros nos quejamos y se ve que añadieron la explicación de quién era el joven, actualizado pues el mismo día, parece ser, pero como 6 horas más tarde. Bueno, bien, pues sí lo menciona. Pero a lo que iba no es exacto. Mira, veo que también puedo decir que el contexto que está dando dice que el Muro de las Lamentaciones es el principal centro. Bueno, sí, podemos aceptar que es el principal centro de culto del judaísmo porque es el principal al que se puede llegar, al que supuestamente pueden acceder, pero no es el primer sitio religioso del Islam. Es el monte del judaísmo. No es el Muro de las Lamentaciones el primer lugar sagrado del judaísmo, sino que el monte del templo, que donde está la explanada de las mezquitas. Bueno, sí, lo que comentabas anteriormente, sí. Exacto. Sigo con la explicación o con el desmontar este artículo, si quieres. Por supuesto. Cuando te hablaba del contexto tramposo, habla del territorio ocupado por el ejército en la Guerra de los 6 días, en el 67, y anexionado posteriormente por Israel. Tenemos que volver a explicar la historia, porque quienes lean estos medios nada más van a creer que existen 2 Jerusalenes, que Israel ocupó uno y en una guerra sin más y que lo anexionó. No existen 2 Jerusalenes. Jerusalén es una ciudad que en 1948 fue dividida porque cuando los estados árabes rechazaron el plan de partición y atacaron al reciente estado independizado de Israel, Jordania ocupó una mitad de Jerusalén, ocupó la parte este de la ciudad y expulsó a los judíos que había ahí. Se tuvieron que marchar. Entonces, así queda un Jerusalén este y un Jerusalén oeste, digamos. Pero es que en el 67 es cuando Israel, lo que dicen, reunifican, dicen los israelíes, la ciudad, pero bueno, es cierto que se reunifica y ahí no es considerado territorio ocupado. ¿Por qué? Porque, sí es considerado territorio ocupado para la narrativa palestina, pero no necesariamente, obviamente no, por el lado israelí, pero es que tampoco según el famoso derecho internacional, que recordemos no existe un derecho internacional, sino que hay un debate jurídico. Lo que pasa es que Jerusalén, recordemos, era un corpus separatum, es decir, quedaba al margen. Jerusalén supuestamente tenía que tener iba a haber un referéndum a los 10 años
y la mayoría de la ciudad era judía, entonces se suponía que iba a pasar al lado israelí. Pero bueno, el empleo de territorio ocupado es un léxico, es una terminología activista, es una terminología partidista que está muy bien que los palestinos, si quieren, la usen, pero un periodista tiene que tener más cuidado. Y además, si vas a hablar de esa guerra de los 6 días, también convendría explicar, da la impresión de que Israel llegó y empezó a anexionar. Esa guerra de los 6 días es una guerra de defensa iniciada por los estados árabes. Otra cosa que me llama la atención también en el léxico, cuando habla de que la esposa del terrorista había abandonado Israel, presuntamente dice para ponerse a salvo de eventuales represalias. La mujer evidentemente sabía lo que iba a hacer el marido y se marchó antes. Represalias, ¿qué represalias podría haber? Que la justicia la juzgara. ¿Estos son represalias? O sea, la pueden juzgar por cómplice de un atentado terrorista. ¿Son estas represalias? En fin. El medio sobrevuela toda la información, no le queda más remedio que darla, pero deja entrever esas pequeñas cositas, esos pequeños comentarios que van pintando, van dándole el color a la noticia, un color en el cual volvemos, el terrorismo palestino queda minimizado, queda de algún modo, iba a decir no justificado, porque para justificación lo que hicieron en el consulado de España en Jerusalén, que lo quería mencionar justamente. Y además es especialmente llamativo porque España ha tenido una experiencia con el terrorismo tremenda, sabe lo que es el terrorismo, con lo cual debería tener un poco más de cuidado. Cuando se comete el atentado, a las pocas horas, varios países, consulados, líderes, manifiestan su condena al atentado terrorista. Es verdad que ha habido muchas quejas en Twitter porque a lo mejor no usaban la palabra terrorismo, a lo mejor no definían quiénes eran las víctimas, etc. Bueno, todo eso es válido, se puede discutir o no. Pero ni el consulado ni la embajada española habían hecho un solo comentario al principio. Tardaron un día en reaccionar. O sea, primero la embajada sí hizo un comentario y luego el consulado tardó un día en reaccionar. Lo que tenía era básicamente en su página que había llovido en la explanada de las mezquitas. Explanada de las mezquitas porque el Consulado General de España en Jerusalén, que supuestamente es un órgano que representa al gobierno, nos representa a todos los españoles en Jerusalén, pero de un partidismo total, basta ver las cosas que retuitea, basta ver las cosas a las que demuestra interés, quiero decir, el desprecio por todo lo que sea israelí es muy evidente. Pero bueno, entonces pone un tuit, la escalada de violencia en los últimos tiempos entre israelíes y palestinos, que ha tenido su último y trágico ejemplo en el atentado de Hamas ayer en la ciudad vieja de Jerusalén, es algo que nos preocupa enormemente. La violencia nunca es la solución. Solo desde el pasado mes de agosto, 27 palestinos y 2 israelíes han muerto y más de 2.300 palestinos y 40 israelíes han sido heridos en Cisjordania y Gaza, incluyendo Jerusalén Este. Bueno, la violencia nunca es la solución. ¿Solución a qué? Es como decir, no, muchachos, no maten. Por otro lado, es ponerlo en un contexto de confrontación. Recordemos que este joven era un guía que estaba trabajando en el cótel y llegó un palestino disfrazado y lo mató, lo ametralló. ¿Esto qué hacen ellos? Lo ponen en un contexto, lo hablan de la escalada de violencia, como si hubiera una justificación a esto, aunque dicen, no, la violencia nunca es la solución, pero hay una justificación detrás. Y lo colocan en un contexto de los 27 palestinos y los 2 israelíes. Mira, me vuelvo otra vez al principio de la información, de la noticia, cuando analizamos el país. ¿Cuántos de estos 27 palestinos que mencionan fueron abatidos intentando cometer atentados? Y otros cuántos fueron abatidos en confrontaciones directamente por el ejército, porque estamos hablando de un atentado terrorista frente a unas confrontaciones o frente a otros que son. Entonces, la mezcla que hace
el consulado de Jerusalén es una vergüenza. Es no ser capaz de condenar un atentado terrorista. ¿Por qué? Porque la víctima es una víctima judía. En fin, yo quería traer todo esto hoy porque creo que esta especie de, digamos, de minimización y de casi de mirar a otro lado cuando hablamos de la violencia palestina es una gran parte del problema que hay. Si en un momento dado realmente el mundo occidental les dijera se terminó, no más violencia, pero de verdad llega la hora de aceptar la creación de un Estado y dejar de querer destruir al otro, es muy probable que no nos encontráramos en la situación en la que nos encontramos y es probable que fuera eso mucho mejor para los palestinos. Así que todos aquellos como este consulado que pretenden defender al pueblo palestino o hacerles un bien, lo único que están haciendo es condenarlos a seguir en una escalada de violencia, como dicen ellos, condenados a seguir en la violencia, condenados a seguir en una lucha absurda, porque están más, se creen que van a destruir y terminar con el Estado de Israel. Es tiempo de decirles no, van a tener que convivir con el Estado de Israel toda su vida, pero ¿qué tal si hacen un Estado ustedes al lado capaz de vivir en paz con el Estado judío? Bueno, Masa, pues como siempre te agradecemos que compartas estos análisis aquí con los oyentes de Radio Sefarad en esta revista de Medio Oriente en el que, como siempre, te esperamos para una próxima edición. Nos vemos la semana que viene y feliz día de Acción de Gracias, que aquí es ahora dentro de 2 días.